Son las 7:11, estamos en vivo, más de 1, 10:40 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peñaguayo. Gracias por estar con nosotros a través de la magia de la radio. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Nuestro tema hoy, enfermedades que causan infertilidad. En cabina, nuestra médico ginecólogo, la doctora Irma Marisela Quintero, amiga y colaboradora de nosotros, expresidenta del Colegio de Ginecobstetras de Jalisco. Irma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias Bienvenida. Nuevamente por su invitación. Encantada de estar con todos ustedes. Muy buenas tardes. Irma, una primera reflexión, enfermedades que causan infertilidad. Bien, vamos a hablar de que cuando hablamos de infertilidad o dificultad reproductiva, tenemos que entender que la dificultad reproductiva se refiere a la pareja. Sí. Vamos a tomar entonces en cuenta que la pareja se va a considerar en este caso como una unidad funcional. Sí. Y tendremos que pensar entonces que esta dificultad reproductiva pueda presentarse tanto en el varón como en la mujer. Anteriormente se pensaba que la mujer era la que podría tener más causas como dificultad reproductiva, pero hoy en día se ha visto que un 40 hasta un 50% de las causas de infertilidad pueden ser debidas al varón. Sí. Entonces tendremos que pensar en la pareja como unidad funcional y estudiarlos a ambos. Y entonces ahora sí, de acuerdo a la pregunta que tú me acabas de hacer, tenemos que pensar en estos órganos reproductores masculino y femenino, y que la dificultad reproductiva puede presentarse en cualquiera de los niveles anatómicos. Y entonces empezamos. Dificultades reproductivas que pueden generarse a través del sistema hipotálamo hipoficiario, por ejemplo, y luego la hipófisis manda la orden al ovario, y entonces las alteraciones también pueden encontrarse a nivel ovárico. Sí. Podemos encontrar la dificultad reproductiva o alguna alteración a nivel tubario, a nivel de las trompas de falopio, o a nivel del útero, o a nivel del cérvix, o a nivel de la vagina. La dificultad también puede ser de tipo coital, o sea, de la relación de la pareja, y la dificultad a nivel de lo que es la anatomía en el varón. Bien, vamos a ir a un primer corte comercial, amigos y amigas. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Son las 7:19 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peñaguayo. En cabina la doctora Irma Marisela Quintero, y es médico ginecobstetra, amiga y colaboradora de nosotros. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20. Y tenemos la línea directa para Austin, Texas, 512 215 49 09. Hace un momento platicábamos, la doctora Irma Marisela nos decía que en este concepto de las dificultades reproductivas tenemos que ver a la pareja como una unidad funcional, en donde nos damos cuenta que promedio entre 40 y 50% corresponde la problemática o a la mujer o al hombre. Así es. Y estábamos en el desarrollo de algunos puntos clave que puede impedir la fertilidad. Nos quedamos con, creo que el hombre, ¿fue por ahí? Bueno, estaba intentando antes del corte que describir de una manera más o menos gráfica o como un mapa, llevarlos de la mano, en el entendido de que cuando pensamos que una pareja tiene dificultades para el embarazo, muchas veces pensamos que es un estudio y ya. Al estar mencionando todas las regiones anatómicas y funcionales que pueden estar alteradas para la reproducción, entonces estamos dándonos cuenta que habrá que estudiar todas y cada una de estas áreas. Si voy de abajo hacia arriba y empezáramos por la vagina, entonces tendríamos que pensar que las infecciones vaginales, por ejemplo, las infecciones
cérvico-vaginales, la cervicovaginitis como tal, las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Podrían ser una causa pues, a la cual podríamos atribuirle un problema de infertilidad. Sí. Entonces empezamos porque el canal vaginal tendrá que estar sano, ¿sí? Entonces algunos de los estudios que comúnmente podemos pedir, aún el mismo Papa Nicolau nos puede ayudar. Y luego de la vagina, cuando ya descartamos que no haya infecciones vaginales, que eso es una causa muy común de infertilidad, las infecciones de transmisión sexual atribuidas, por ejemplo, a algunos agentes como la clamidia trachomatis, es muy común, la gonorrea, que puedan ser causantes de un problema de dificultad reproductiva. Iniciamos con una infección que puede encontrarse inicialmente en el cérvix, causando una cervicitis crónica o una lesión crónica del cérvix que pudiera ser causa de un problema de fertilidad. Y luego hablé de vagina y luego hablamos de cérvix. El cérvix es el cuello del útero, la entrada al útero, sí. Y ahí hablamos desde su funcionalidad. El cuello del útero debe de producir un moco adecuado para poder transmitir o para poder transferir el esperma. Entonces, un moco adecuado, filante, hialino, transportador del espermatozoide, si no es adecuado en su producción, también puede ser una causa de infertilidad. La no integridad del cuello, por ejemplo, cuando una paciente ha recibido tratamientos en el cuello del útero, cuando ha tenido infecciones, por ejemplo, por virus de papiloma y que ha tenido que tener procedimientos o procedimientos en el cérvix por cualquier otra circunstancia, dilataciones, traumatismos en el cérvix, también pueden ser una causa de problema de infertilidad y ya pasamos en otro nivel. Luego nos vamos al útero. El útero como una causa anatómica, hablamos de que en el útero puede presentarse tumoraciones, por ejemplo los miomas. Los miomas son tumores benignos que se pueden presentar en el útero. Sí. Los pólipos, que también son otros tumores benignos que se pueden presentar en el útero, también pueden ser una causa de dificultad reproductiva, sobre todo cuando se encuentran principalmente en la capa funcional del útero, que es el endometrio. Alteraciones funcionales del endometrio, que es la capa funcional, es esa capa del útero en donde se implanta un huevo fecundado, es decir, donde se implanta el embarazo, ¿sí? También si hay alteraciones de esa capa funcional llamada endometrio, puede ser que eso nos lleve a una dificultad reproductiva y entonces a veces tenemos que tomar biopsias o hacer estudios que nos permitan evaluar la cavidad uterina. A veces tenemos que hacer estudios como la histerosalpingografía o tenemos que hacer un ultrasonido que nos permitan descartar anomalías anatómicas o anomalías funcionales de la cavidad uterina. Y entonces ya nos fuimos en otro nivel. Si te fijas, ya pasamos vagina, causas en vagina, causas en el cérvix, causas en el útero. Sí. Causas en la cavidad uterina, el endometrio, y finalmente vamos a ver la parte anatómica, las trompas de falopio, y esto es hablando en la mujer. Y en las trompas de falopio muchas veces podemos encontrar problemas obstructivos de las trompas. Las infecciones de transmisión sexual, como hablamos anteriormente, sobre todo aquellas infecciones que suben a través de la vagina al cuello y posteriormente suben al útero y las trompas de falopio, provocando una enfermedad que se llama enfermedad pélvico-inflamatoria. Ese antecedente, si nosotros encontramos en la historia clínica de la paciente un antecedente de enfermedad pélvico-inflamatoria, esto puede ser una causal de que las trompas se hagan estenóticas, que se estrechen y que no permitan el paso del óvulo fecundado. Entonces, esto puede ser una causa de infertilidad. Muchas veces pueden provocarse adherencias en la trompa de falopio y entonces esto no permitirá tener una adecuada funcionalidad de la trompa o una permeabilidad adecuada de la trompa de falopio. Y entonces ahí tenemos otro factor anatómico. Otra enfermedad
que afecta a las trompas de falopio, aparte de las infecciones, también es la endometriosis. La endometriosis, que es una enfermedad, que muchas veces es una enfermedad aparentemente silenciosa, uno de los síntomas cardinales son aquellas pacientes que tienen cólico intenso. Cólico intenso, sí, independientemente del intenso. periodo menstrual. No, casi siempre relacionado a la menstruación, y que a esto nosotros le llamamos como término médico dismenorrea. Entonces, las pacientes que tienen cólico o dismenorrea, ¿sí?, y que ésta se vuelve progresiva o cada vez más severa, nos permite sospechar que no vayan a tener un problema de endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es la presencia de tejido endometrial. ¿Se acuerdan que mencionamos esa capa funcional del útero? Bueno, pues esa capa funcional puede encontrarse fuera del útero, en la cavidad abdominal, muchas veces en la cavidad peritoneal, y entonces cuando la mujer menstrua también sangra esa capa que está fuera del útero, provocando sangrados y dolor. Y la paciente a la larga va teniendo problemas también de estenosis en las trompas secundario a la endometriosis. ¿Estenosis? Estenosis. ¿Qué significa estenosis? Que mencionamos hace un momento, estrechamiento de las trompas o adherencia de la trompa que no permite que pase adecuadamente, o que no pase el óvulo, o no pase el huevo fecundado cuando ya está el óvulo fertilizado y se quede atorado en la trompa de falopio. Y finalmente, estos dos problemas que acabo de mencionar, la enfermedad pélvica inflamatoria y la endometriosis, también pueden ser causantes de una enfermedad, de un problema más bien llamado embarazo ectópico, es decir, un embarazo fuera del útero. Y si este embarazo no progresó, se quedó atorado ahí en la trompa de falopio o fuera de la cavidad uterina, finalmente va a provocar una condición de emergencia en donde se tenga que operar a la paciente de emergencia, quitando una trompa de falopio y reduciéndonos las posibilidades de fertilidad para la paciente. Muy bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial, amigos y amigas. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Usted o algún familiar suyo está teniendo problemas para tener bebés? Por favor, pregunte. En cabina está la doctora Irma Marisela Quintero, médico ginecobstetra, expresidenta del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. 729 más de 1. Son las 7:34 hora del centro. Estamos recibiendo sus llamadas. Nuestro tema, enfermedades que causan infertilidad. Está en cabina la doctora Irma Marisela Quintero, médico ginecobstetra, expresidenta del Colegio de Ginecobstetras del Estado de Jalisco. Hace unos cuantos programas, Irma, yo mencionaba que si yo tenía una hija, a mí me encantaría que su primera vez con el médico ginecólogo fuera contigo, porque aparte que eres una gran profesional de la salud, también eres una médico sexólogo, y que eso es raro. Una médico sexólogo que conoce ampliamente el tema de la sexología y que creo que puede ser alguien maravilloso que pueda brindar la información a las nuevas generaciones de mujeres, independientemente de las mamás. Entonces yo comentaba, ojalá lleven a sus hijas con mi querida amiga Irma Marisela Quintero. Gracias, don Gil. Amigos, información rápida. El arte de ser mujer. Mamá, profesionista, esposa y mucho más. Mamá, profesionista, esposa y médico y mucho más. Radio Mujer celebra 21 años al aire con un evento del aniversario, El arte de ser mujer. Un ciclo de conferencias para descubrir lo grandes que somos, revalorarnos y encontrarnos con nuestro ser interior. Conferencias, primera. ¿Con cuánta conciencia estás viviendo? Con Alicia Soltero, psicoterapeuta familiar y conductora de Dentro de Ti. Segunda. ¿Cómo las mujeres hemos cambiado la maternidad? Con Claudia Caballero, conductora de Club de Mamás. Tercera. Mujer de tiempo completo. ¿Cómo sentirte orgullosa de ser mujer? Con Blanca Mercado, psicoterapeuta y conductora del Diván. Cuarta, Mujer que ama y se ama, con Alicia Hernández, conductora de Platicando en Familia. Y quinta, el de la voz, no hay quinto malo, gracias.
el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo, con la conferencia Mujer, por favor, hablemos con claridad. Bien, este evento es el sábado 2 de agosto, 9 de la mañana, Expo Guadalajara, en Avenida Mariano Otero y Las Rosas, entrada libre. Te esperamos, habrá muchos regalos. Repito, sábado 2 de agosto, 9 de la mañana, Expo Guadalajara, en Avenida Mariano Otero y Las Rosas, entrada libre. El tema que yo voy a impartir, Mujer, por favor, hablemos con claridad. Vamos a quitar estos conceptos de que yo como hombre puedo adivinar. Esta idea de que si él me ama, sabe qué quiero yo. No, no es así. Por favor, pida las cosas de una forma clara, concreta, directa y amable. Gracias. Bien. En cabina la doctora Irma Marisela Quintero. El tema, enfermedades que causan infertilidad. Hace rato nos echamos un clavado maravilloso, así como si fuéramos de Chiapas hacia el norte de la República. Sí. Empezamos por revisar la parte de la vagina, la parte del cérvix, la parte del útero. De ahí nos fuimos hacia las trompas de falopio. De las trompas de falopio, el concepto de revisar si hay un concepto pélvico inflamatorio. La endometriosis, si es esta situación que el endometrio va hacia la parte externa por el interior del abdomen, bla, bla, bla. Cosas interesantísimas y ya estamos teniendo... Y luego de ahí nos fuimos con lo de la estenosis. La estenosis tubaria, que es el estrechamiento, y luego terminamos con el embarazo ectópico. Así es. Bien, quiero leer esta llamada, mi querida Irma, tengo 2 llamadas. Por último, aclarar, ¿qué es el embarazo ectópico? Otra vez lo comentaste, y ¿por qué se tiene que operar? ¿Por qué hay que operar? Sí, mira, el embarazo ectópico es un embarazo fuera del útero. Y una de las causas del embarazo ectópico es cuando hubo antecedente de una infección pélvica inflamatoria, casi siempre provocada por una infección de transmisión sexual, que es lo que venía explicando anteriormente. O cuando hay una estenosis de las trompas por muchas causas, una de ellas mencionamos anteriormente, también la endometriosis. Entonces, ¿qué pasa? Hay un embarazo, se unen el óvulo y el espermatozoide que van pasando por la trompita de falopio, pero ya no pueden pasar porque está estrecha la trompa y entonces el embarazo se empieza a desarrollar ahí, en la trompa de falopio. Empieza a crecer ahí de tal forma que cuando ya la trompa de falopio no puede dar más, pues se rompe, se perfora y entonces nos causa una emergencia quirúrgica. Tenemos que operar porque hay una hemorragia interna y entonces esto se considera un problema de emergencia cuando hay un embarazo ectópico roto, o sea que sea roto. Y embarazo ectópico hablamos de un embarazo fuera del útero, que puede ser un embarazo dentro de la cavidad abdominal, o sea, no llegó a la trompa de falopio, el huevo fecundado, o en la trompa de falopio, o en el canal cervical. Cualquier zona que no sea la cavidad uterina, sí, se le llama embarazo ectópico. Y que bueno, la causa más común es el embarazo en la trompa de falopio. Sí, es el más común de los embarazos fuera del útero, fuera de la matriz, que es lo mismo. Y bueno, pues una vez que tenemos que quitar esa trompa de falopio, nos va a quedar una. Y no obstante, la paciente puede embarazarse con una trompa de falopio, pero existe la posibilidad de que si tuvo un embarazo ectópico se pudiera volver a repetir. Y entonces ahí estamos hablando de una causa de dificultad reproductiva. Y ahí nos quedamos en ese mapa geográfico, como tú mencionaste ahorita, que vamos ascendiendo. Estoy tratando como de hacer una descripción anatómica. Y me faltaría hablar del ovario, me faltaría hablar de la hipófisis, del hipotálamo, que son elementos importantes que están involucrados en la fertilidad femenina. No sé si quieras que continuemos más o menos en este esquema como vamos, o vemos las preguntas del auditorio. Vemos las preguntas y regresamos con esta parte que nos mencionas. Perfecto. Bien. Anónima, 45 años. Me casé a los 17 años, tuve 4 hijos. A los 25 ya tenía la salpingo. 2 de mis hijos nacieron con partera y desde mi segundo hijo tenía un desecho. Desde ese momento he tenido muchas infecciones vaginales, comezón, irritación,
ardor y en algunas ocasiones me cauterizaron úlceras en la matriz. ¿Por qué tanta infección? Cuando reglo me reconocen las comezones. Nunca he tenido vida sexual muy activa, solo de vez en cuando. Mujer de 45 años. Sí. Considero que habría que hacer una revisión más exhaustiva y quizás en el sentido de que si es una infección recurrente, así le vamos a llamar a una infección que se repite continuamente, hacer ya un manejo como tal, ¿sí? No vamos a llegar a consulta como para tratar una infección que pasa por primera vez o que en una ocasión en el año dio. Hago aquí la aclaración, el hecho de que una persona tenga una infección vaginal en algún momento de su vida no quiere decir que no le vuelve a dar, ¿sí? Y más porque hay infecciones que podemos percibir o obtener muy fácilmente, a veces de un baño público o del ambiente mismo, calor y humedad favorecedores de infecciones vaginales, sobre todo por Candida albicans, por honguitos vaginales o por algunas bacterias que son muy comunes, sobre todo si nuestro sistema inmunológico no anda muy bien. Pero esto puede ser de manera ocasional. Cuando una mujer entonces ya dice, no, es que tuve una infección, recibí tratamiento, vuelvo a tener la infección, creo que será importante mencionarle a su médico o acudir con su médico ya tomando en cuenta este problema, decirle, tengo infecciones repetitivas, para que entonces se le dé el manejo como tal, como una infección recurrente, buscando las causas que pueden ser precisamente organismos resistentes, sí, o que haya factores que le estén favoreciendo que su sistema inmunológico no esté funcionando adecuadamente. Hay muchas causas, por ejemplo, las pacientes diabéticas, las pacientes inmunosuprimidas, las pacientes con VIH o una infección subyacente viral que puede ser favorecedora de infecciones recurrentes. Voy a leer la siguiente llamada, regresamos a contestarla, por favor. Tengo 55 años y tengo 10 años que me quitaron la matriz. Tengo un año que he tomado pastillas naturistas y tratamientos homeopáticos para la menopausia, pero me preocupan mucho los bochornos muy fuertes que me dan. Me dicen que tal vez hace falta estrógenos. ¿Qué estudios debo hacerme? Vamos a un corte más de uno. Son las 7:49. Antes que nos gane el tiempo por cuestiones de cápsula informativa, la doctora Irma va a darnos su teléfono de contacto de consulta, por favor. Muchas gracias. Sí, mi teléfono es 36 42 63 49. Nuevamente. 36 42 63 49. Estoy a sus órdenes. Irma, si yo tuviera una hija, sin que sea una onda de gol ni ninguna cosa por el estilo, sino de una forma muy honesta, de mi confianza hacia tu persona y hacia tu trabajo. Si yo tuviera una hija y luego de repente empieza con sus cositas de que ya va a entrar a la menopausia, no más, ya me estoy adelantando a su primera menstruación, a su menarca, ¿es adecuado llevarla ya que está presente la menarca o antes? Puede llevarse en cualquier momento. Tomemos en cuenta que mujeres somos desde que nacemos hasta que morimos. Entonces el ginecólogo es el especialista en enfermedades de la mujer. Entonces se puede atender. Aquí sí hay dudas en relación a la menstruación, en cuanto a muchas veces hasta de la información, de cómo decirle a las hijas la cuestión del inicio de su menstruación y los cambios que va a tener su cuerpo, pues a veces vale la pena asesorarse con su ginecólogo para que pueda ser un medio para poder orientar a la chica y a la mamá también, porque muchas veces hay esa dificultad de comunicación, sí, y podemos ser ese puente de comunicación entre la madre y la hija. Y por otro lado, cuando llegan a la pubertad, pues sí, si hay algún problema con la menstruación, con los ciclos irregulares o con dolor, es un buen momento para acudir al ginecólogo. Bien, repito, Estela Gómez, tengo 55 años y tengo 10 años de que me quitaron la matriz. Tengo un año que he tomado pastillas naturistas y tratamientos homeopáticos para la menopausia, pero me preocupan los bochornos muy fuertes que me dan. Me dicen que tal vez me hacen falta estrógenos. ¿Qué estudios debo hacerme?
Me hago chequeo regularmente con el ginecólogo, pero me duele mucho la cabeza. Bueno, es importante entender que los bochornos sí son parte de los síntomas del climaterio, es decir, el periodo perimenopáusico, y será importante acudir con su ginecólogo para que precisamente sea él quien determine qué exámenes debe de realizarse. Muy posiblemente, si no tiene contraindicaciones médicas, una opción puede ser el manejo de los medicamentos hormonales, pero tiene que hacerse una adecuada historia clínica para valorar si puede o no recibir hormonas o qué otras opciones tiene, porque también hay otras opciones no hormonales para el control de los bochornos. Entonces yo sugiero, más que qué estudio se hace, que primeramente acuda con su ginecólogo, porque hay que hacer una historia clínica y valorar cuáles son sus factores de riesgo y sobre eso ya valorar tratamiento. Y mantengo solamente un minuto más. Sí. Hablemos de los hombres. Sí, rápidamente, nos faltó el ovario, la hipófisis, que obviamente voy a decir causas de anomalía funcional ovárica y de anomalía funcional de hipófisis y de hipotálamo, tanto para el varón como para la mujer, hipotálamo hipoficiario, para el ovario y para el testículo también en el varón tendrán que hacerse estudios porque hay causas testiculares y hay causas ováricas. En el varón principalmente haremos un estudio del semen. Sí, principalmente al iniciar el estudio de la pareja con dificultad reproductiva hay que hacer una espermatobioscopía, que es un estudio que nos analiza la forma del esperma, la cantidad del eyaculado, la calidad del esperma, y con base a ello podemos inferir algunas causas de infertilidad masculina. Desde luego que las causas infecciosas también pueden incluirse dentro de las comunes, las infecciones, las anomalías anatómicas, anomalías funcionales y hormonales. Rápidamente, ¿quién designa el sexo del bebé, si es niña o niño? Los varones. El varón, porque el esperma puede ser X o puede ser Y. Bien, teléfono de consulta nuevamente. Sí, estoy a sus órdenes en el 3642-6349. 3642-6349. Doctora Irma Marisela Quintero, muchas gracias. Muchísimas gracias por su invitación. Hasta luego. Mi querido Giovanni, gracias. Don Ají, gracias. Chuy, gracias. En la producción Rosy Muñoz. A todos, gracias. Nos vemos y nos sentimos.